A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Vamos a iniciar con un tema que yo no sé si esté bien decir está de moda, porque una moda sí fastidia, molesta, pero yo digo por lo reiterado, repetitivo, y porque además ha hecho tendencia en las redes. La señora Gabriela Rivadeneira dice: mientras estuve en la embajada de México en Quito, no me pagaron el sueldo y no me hicieron el aporte al Seguro Social. Primer punto. Cuando una persona cree estar al margen de la ley, comete no solo un error, no. Y además en ese nivel que debería, por último, para respetar la ley, creerse aun cuando no lo merezca, comete una infracción, se desnuda con un cinismo increíble. Bueno, pues no asiste a su trabajo. Segundo, otros pueden decir, mejor dicho, no segundo, no, otras personas podrían decir, y con justo derecho, es una imbecilidad, término preferido del Premio Nobel de Literatura, el señor Vargas Llosa. Y se refirió al correísmo y usó este término que también se puso de moda y que encaja en muchas de las cosas que vemos en el día a día respecto a esta gente. En el Código Orgánico de la Legislatura no hacen constar, es verdad, no hacen constar una destitución por abandono. Pero por favor, en el histórico de la Ley Orgánica de la Función Legislativa como se la conocía, en su reglamento, el reglamento operó por años desde su retorno a la democracia. El reglamento fue la primera herramienta que normaba las acciones legislativas desde la Cámara Nacional de Representantes en 1979. Yo debo entender que estaba tan bien hecho y que sus reglas eran tan claras que casi como que no hacía falta la ley. Un reglamento interno y con eso se funcionaba. Y por supuesto, pues habían legisladores calificados en el más alto nivel, pues. Déjenme citar algunos de los que recuerde y se vengan a mi memoria. ¿Quién puede dudar de la calidad intelectual? O sea, un hombre ilustrado, por ejemplo, del señor doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, legislador en la Cámara Nacional de Representantes por el Partido Nacionalista Revolucionario, fundado por él. ¿Quién puede dudar del el famoso y conocido e ilustre, no se podría decir menos, de el doctor Raúl Clemente Huerta, viejo gallo de pelea? ¿Quién puede dudar, por ejemplo, de la calidad del señor doctor Otto Arosemena Gómez, conocido en el mundo de la política y de la historia por su palabra, ese gran discurso allá en los 60s, al finalizar los 60s, 68 si no estoy un error, entre 67 y 68, en Punta del Este, y así, por la legislatura pasaron Jaime Hurtado González, del MPD, extraordinario en su prolijidad de usar el idioma con talento y con respeto,
estoy hablando de sus puntos de vista, de sus conceptos ideológicos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del respeto a sus electores y a los oyentes, porque claro, a través de Radio Nacional del Ecuador se escuchaba a los legisladores. No voy a citar más nombres, los tengo en la mente, pero por tiempo también, todos. No habían de estos, no habían. Y son pocos los casos que, por supuesto, por propias condiciones, están en primera plana en este momento. Claro, no hay duda. Pero ¿a qué termino? ¿Qué punto quería referirme? La señora Rivadeneira dice: no me han pagado el sueldo. En esa época, aquel legislador que no asistía a 3 sesiones consecutivas sin anunciar motivo, y aún anunciándolo tenía que encargar a su alterno. Punto. Yo recuerdo en 1988, presidente del Parlamento, el señor doctor Wilfrido Lucero Bolaños, un diputado de Izquierda Democrática de la provincia de Zamora, de apellido Larreategui, si no estoy en un error, creo que sí, no me equivoco. No asistió a 3 sesiones consecutivas. Y el diputado nacional Alberto Ají, en ese entonces, pidió que se principalice a su alterno, porque le había pedido el alterno que su principal no venía y que su provincia necesitaba representación. Y el presidente del Congreso lo posesionó de inmediato al alterno, que era el señor Ricardo Gómez Márquez. ¿Cómo puedo olvidarme de un hecho que lo viví estando en el Parlamento? Yo era funcionario del Parlamento. Pero me parecía una cosa tan natural, tan normal. No dejemos la curul, que es la representación del pueblo, ahí vacía. Para eso están los alternos. Veo que entre los legisladores entre los asambleístas que fueron a México, también ha pedido refugio un alterno. El alterno no existe. El alterno existe solo para cumplir con la obligación de reemplazar al titular mientras esté ausente. El alterno no existe. Se lo dije a un periodista muy respetado, porque me dijo: y 3 legisladores y el legislador alterno. El alterno no existe. No, el alterno no existe. Y por supuesto, Correa llenó de manteles llamados alternos el Congreso Nacional en el 2007 para dar el punto de partida primero con un golpe de Estado y luego el punto de partida Montecristi, que fue la bandera que se bajó, la bandera cuadros del correísmo, para iniciar el camino a diseñar la estructura política para cometer todas las fechorías que se han cometido. La señora, voy a referirme nuevamente, dice que no le pagan los aportes al seguro. Ustedes recuerdan que cuando alguna vez se presentaron fotografías de su vivienda que había adquirido, ella dijo que lo ha comprado o que ha adquirido esa propiedad con ese bien inmueble con un crédito del Seguro Social. Sería bueno que investiguen si eso fue verdad, porque al parecer su costo era muy importante, que desde luego no era suficiente un crédito hipotecario de la Seguridad Social para solventar el monto de la venta de la compraventa de ese bien inmueble. Pero de esto no me voy a recibir a los otros, al señor Viteri Gualinga, ni a la otra señora, a la esposa del señor Jarrín, casi como que no recuerdo ni el nombre. Pero de esto se ha hecho toda una historieta. Estamos seguros de que el CAL cumplió, y bien, revocándoles, o mejor dicho, quitándoles el pago del salario, pero obvio, pero por Dios, no hay duda que procedieron bien, pero las
los puntos de vista, las exposiciones, las sobreexposiciones, la incontinencia. Yo recuerdo que había un legislador Meller, alguna vez alguien le dijo que tenía incontinencia verbal, pero tenía una capacidad para analizar los temas y casi en armonía, me refiero a la armonía de la música, pero podía estar hablando el tiempo que sea con coherencia, pero ahora tenemos incontinencias que hablan también pues bien y hablan. Lo que han opinado respecto de que siguen siendo de legisladores es un fiasco. Está absolutamente, es hasta irracional. A ver, Correa dijo, todo es público. El sermón del sacerdote en la iglesia de Santo Domingo, en Loja, es servicio público. Los medios de comunicación son servicio público. La ley de comunicación establecía eso, la comunicación es servicio público, todo servicio público. Y resulta que en el Código Orgánico de la Función Legislativa no hacen constar la posibilidad de decirles ya no son, porque no van, pues. Es decir, que si se quedan 30 años, terminan el periodo, pues, por Dios. Si no asisten 20 años, terminan el periodo. No tiene sentido, pero hay una cosita. También a Correa se le ocurrió decir que los concejales son servidores públicos. Los concejales, por muchos años en la historia de nuestra república, era gente que contribuía con su ciudad haciendo servicios sin sueldo, con dietas seguramente para movilizarse. Pero de eso hacerlos funcionarios públicos. ¿Cómo se puede entender que un concejal es un funcionario público? Y siendo funcionario público, tiene una rectoría para su funcionamiento, que es un funcionario del Ejecutivo. ¿A quién le corresponde eso? Es al Ministerio de Relaciones Laborales. No tiene sentido. No, pues, no tiene sentido. Debería arreglarse y normarse su presencia en el Consejo Cantonal o en el GAD cantonal o como se llame. Hay que ir escarbando los nuevos nombres, ¿no? Por su propia Cámara, pues, por su propio cuerpo edilicio. Alguien me puede decir, pero ¿y el espíritu de cuerpo? A propósito del espíritu de cuerpo. Yo creo que no se le ha ocurrido a nadie en la Asamblea proponer una reforma. Claro, necesitan 2/3 partes. Esa fue otra de las trampas. Dicta ley orgánica todo, capaz que no puedan reformarla. ¿Qué tal? Habría que hacer una reforma constitucional para bajar el número de voluntades que reformen una ley. La reforma de una ley tiene que ser algo dinámico, porque mañana una ley... Yo no sé si la ley es más dinámica que la tecnología. Seguramente la ley podría y debería ser más dinámica. Por supuesto, porque son reglas con las que se conduce un ciudadano en una sociedad civilizada, pues. Entonces, en el Código Orgánico de la Función Legislativa que hizo el congresillo, ese diminutivo es por lo hillo. Claro, ¿qué podíamos esperar? Pero Correa les dijo como compensación a sus servicios prestados, o se le pasaron. No pongamos nada que nos involucre a nosotros y nos ponga en riesgo, o a punto o al filo del precipicio. Puede ser eso. Allá los del congresillo, nadie los designó para que se conviertan en una especie de metamorfosis de Asamblea de Montecristi en congresillo. ¿Quién nos designó? Eso no sirve de nada. Eso debería estar borrado, pero así. Sí, pues, más o menos como la metamorfosis del Tribunal Constitucional de los Manteles en el que estuvo la señora Nina Pacari y otros ciudadanos. De los Manteles se despidieron, Tribunal Constitucional, se fueron a la casa, seguramente durmieron, y al otro día,
por arte de metamorfosis, se despertaron de jueces de la Corte Constitucional. Primero, fueron Tribunal Constitucional de los Manteles, porque los designó el Congreso de los Manteles de Correa, luego del golpe de Estado. Eso nomás fueron. Así es que, pero ocurre que pocos días después, en el año 2010, se hace la Ley Orgánica de la Función, la Ley Orgánica de Servicio Público. Y en esa ley establecen normas como estas. Y dice, ¿quiénes son servidores públicos? Todos aquellos que ejercen una función. Y dice la ley en el artículo 4, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Sí, en el artículo 4 dice, son servidores públicos los funcionarios del Ejecutivo, ojo, del Legislativo, de la función electoral, de la función de transparencia, del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional, etc. Es decir, los legisladores pasan a ser funcionarios públicos. Yo digo, a los legisladores del 2009 al 2013 no se les ocurrió, pero así ni por remota idea, no se les ocurrió pensar cómo es que puede ser servidor público un legislador que es fiscalizador para fiscalizar al Ejecutivo. ¿Cómo se les pudo haber ocurrido? Y ahí sí dice que un servidor público pierde su función por varias circunstancias, pero ponen una, por abandono del cargo, por abandono del cargo, por abandono del cargo. Si el legislador es servidor público y la ley orgánica de la función de los servidores públicos dice que son servidores públicos, en materia de faltas, es decir, de abandono, ¿cuál ley impera si las dos son orgánicas? Se me ocurre pensar que la ley orgánica de la función, el código orgánico de la función legislativa, tiene que ver con las reglas para el ejercicio de la función, es decir, con cuántas firmas se presenta un proyecto de ley, con cuántas firmas se pide enjuiciar al presidente, cuántas firmas se requieren o cuántos votos se requieren para destituir a un vocal del Consejo Nacional Electoral, superintendente, fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en materia de cumplimiento de sus funciones y obligaciones, por ejemplo, la de no faltar, la de no abandonar el cargo, tiene que ver la ley, la LOCEP, de Servicio Civil y Carrera Administrativa. ¿Qué les parece, estimadas amigas y amigas? Pero ya se fueron, pues. ¿Qué pueden alegar? ¿Que están allá contra su voluntad? No. ¿Tienen una investigación? No. No se olviden que cuando salen del país, yo no sé por qué el canciller hizo una presentación, seguramente para un poco apagar el incendio. Y dijo, hemos dado facilidades para que salgan los señores que han sido requeridos por el gobierno mexicano. Digamos por el señor López Obrador. Señor López Obrador. Pero claro, Rivadeneira, Viteri y los otros dos legisladores que insisto en no recordar sus nombres, le dijeron al país de que el gobierno ecuatoriano les concedió el salvoconducto para salir del Ecuador. Es decir, para trasladarse, voy a usar este término que no tiene que ver con el asilo propiamente dicho, que es una institución respetable. Voy a usar este término por los personajes, por la coyuntura y por las circunstancias en que se fueron. Salieron de su escondite, porque claro, es eso, de su escondite, fueron al aeropuerto y se fueron a México.
Nunca el gobierno ecuatoriano les entregó el salvoconducto. Pero ellos mandaron a decir, perdón el término, mandaron a decir, y las redes sociales y todo ese aparataje que tienen con toda la plata que se han llevado y que se han robado, y con la cantidad de feligreses bien pagados que tienen en materia de redes, etcétera, mandaron a decir que les dieron salvoconducto. ¿Cuál era el propósito? El propósito era llegar a los ciudadanos ecuatorianos a decirles, ya ven, ya tenemos salvoconducto. Les obligaron a que nos den el salvoconducto. Porque México, que ha estudiado nuestro caso, cree que somos perseguidos políticos. Falso, falso. No existió el salvoconducto. Dice el canciller que les ayudaron a salir. Sí, seguramente por una prudente decisión de que a lo mejor en el camino les interceptan el carro y a lo mejor pueden agredirlos, cosa con la que no estoy de acuerdo, por supuesto. A lo mejor por eso, está bien. Pero claro, ellos aprovecharon. Exactamente igual como cuando dicen, no hay pruebas, pero nunca dicen que son inocentes. Que el señor Glass está preso y sentenciado, pero no hay pruebas, no, pero nunca dicen que son inocentes. Como cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta una medida cautelar en favor de la señora Pavón. Ah, fiesta, somos inocentes. Ahí sí, ya ven, yo les dije, somos perseguidos políticos, no, mentira, falso. No dicen una coma al respecto de los procesos que se les siguen, pero una coma. Y si mañana lo sentencian, como seguramente lo sentenciarán, pienso, pues sé que me equivoque, entonces, ¿qué dirán? Que se arrepintieron y que nuevamente los están persiguiendo. Este aparataje de tendencias, de redes y todo que ellos operan, hace que, por desgracia, mucha gente pierda la confianza en las instituciones. Dice, no, pues ya están libres. Ya, o sea, se van a quedar con todo lo que se llevaron y nos vamos a quedar burlados. Mejor está de pensar en otra cosa. Los señores que desempeñaban el cargo de legisladores y están en la embajada, están en México en este momento, ya no son asambleístas. Seguramente faltará que opere el Ministerio de Relaciones Laborales, o dirán pues que como no dice la ley, el código de la función legislativa, dirán pues que ellos siguen siendo. Lo grave es que algunos legisladores han dicho que siguen siendo. No son, pues, no están aquí. ¿Y qué pueden alegar? Que los están persiguiendo. ¿Dónde está el proceso? ¿Que los quieren matar? ¿Quién? Cuídense de ellos mismos. Se han dado casos, ¿no? Hay que cuidarse del que está al lado. Porque si es necesario decir que los que han llegado al extremo de atentar contra su vida, será más fácil pues que digan quién puede ser. Sobre ese tema, hasta ahí quiero llegar. Esta es una insolente pretensión de ellos. Quiero terminar solo con una cosa. En la cuenta de Twitter del Consejo de la Judicatura, voy a hacer uso de un documento periodístico que está en el diario El Expreso. Dice la presidenta del Consejo de la Judicatura que a los tiempos, la escuchamos, hacía mucho protagonismo en la época de la evaluación. Permitir la caducidad de la prisión preventiva será causal de destitución. Solo una preguntita, señora presidenta. El tema del manejo de la prisión preventiva, su caducidad, los incidentes procesales, ¿le corresponde al Consejo? ¿Ese es un tema administrativo o es un asunto de los jueces? Ese es un tema administrativo. Yo dije alguna vez, como que está rondando ese deseo de seguir desde el Consejo manipulando. Se me viene a la cabeza Arbito. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.